Bienvenido al podcast The Freight Frontier, un espacio donde la innovación se une a la logística. Te invitamos a explorar las tendencias tecnológicas que están transformando el transporte junto a las voces más pioneras de la industria. Descubre qué nos espera más allá de la frontera y cómo están resolviendo los desafíos del sector las empresas más punteras. Te doy la bienvenida a The Freight Frontier, un espacio en el que exploramos las innovaciones tecnológicas que están revolucionando el transporte y la logística de la mano de las empresas clave del sector. Yo soy Nacho Carnero y soy el Chief Revenue Officer de OnTrack, AI Tech. Hoy tenemos el placer de contar con Jordi Clotas, responsable de analítica y productividad en Grupo Molinero Logística, una de las empresas líderes en logística en Europa. Con una amplia experiencia en el sector, Jordi nos compartirá su visión sobre las tendencias tecnológicas actuales y futuras en el transporte y la logística. En esta entrevista abordaremos temas cruciales como la evolución de la logística en los últimos años, hasta la implementación de tecnologías avanzadas como la inteligencia artificial y el Big Data. También discutiremos los retos y oportunidades que se enfrenta el sector, especialmente en cuanto a la sostenibilidad y la eficiencia operativa. Sin más preámbulos, te invito a escuchar la entrevista completa para profundizar en estos temas con nuestro experto invitado. Empecemos. Hoy tenemos con nosotros a Jordi Clotas. Bienvenido, Jordi. Permíteme primero que te presente porque la verdad que Jordi es alguien muy especial para este podcast. Y es muy especial porque, por un lado, es el responsable de producción del Grupo Molinero, que, como todos sabemos, es uno de los operadores logísticos más importantes de Europa, con almacén propio, y sobre todo en sectores como temperatura controlada. Pero además de eso, junta una experiencia en, yo diría que todas las partes de la cadena valor y todos los actores que hay en el mundo logístico, cargadores, forwarders, operadores, pero tiene una cosa muy especial, y es que adicionalmente de formación es filósofo. Y junta esto una serie de inquietudes que son muy multidisciplinares, como la fotografía, la fisiopatología o otro tipo de inquietudes que hemos estado comentando antes de grabar. Bienvenido, Jordi. Creo que vamos a poder sacar mucho partido de esto y permíteme que te lance una primera pregunta directa, que es ¿y qué hace un filósofo metido tantos años y de manera tan profunda en el mundo de la logística? ¿Cómo es esto? Bueno, primero de todo, gracias por invitarme. Y en respuesta a tu pregunta, pues, mira, quizá lo comentábamos antes, cuando me preguntan a veces mi hija, ¿qué haces tú con filosofía acabando en logística, no? Dice, ¿para qué sirve la logística en este caso? No le veo la relación. Y le decía, la filosofía te va a servir a todo, absolutamente para todo en la vida. Digo, la logística a mí me ha servido para detectar grandísimos problemas y irlos haciendo más pequeñitos, más pequeñitos, más pequeñitos, hacer entonces la pregunta más sencilla y desde ahí empezar a buscar las soluciones. Por eso estoy en producción, seguramente, porque me gusta ese enfoque desde el cual una vez haces el problema más sencillo, puedes empezar a atacarlo. Siempre le digo, una sandía nunca te la puedes comer entera. Antes la tienes que cortar y hacer trozos pequeñitos, ¿no? Pues un filósofo hace lo mismo. Es un cortador de sandías. Oye, pues entonces creo que lo que voy a empezar por hacer es ponerte un problema grande delante de ti para ver si me lo haces pequeñito, cortándolo a trocitos. El problema grande se llama inteligencia artificial, logística, personas. Esto suena a problema grande. Házmelo un poco más pequeño. Inteligencia artificial y logística. Y personas. Bueno, a ver, inteligencia artificial. Primero, como en todos los libros de filosofía, habrá que empezar a definir conceptos, ¿no? ¿Qué entendemos por inteligencia artificial, no? A ver, hoy por hoy, aún hoy, la inteligencia artificial no es algo nuevo, ¿eh? Es un sueño de la ciencia ficción desde hace más de 50 años, desde el cine hasta la literatura, ¿vale? Es en cierto modo, el miedo a que la máquina acabe usurpando el papel de lo humano dentro del mundo, ¿no? El primer gran libro que se ha escrito, y muchos de ellos, de lo que hablan sobre todo es del terror
a de que al final la inteligencia humana quede supeditada a su propio producto, ¿no? El y seréis como dioses de la Biblia, ¿no? Bueno, en caso de inteligencia artificial, hoy por hoy, a mi entender o a nuestro entender, está mucho más cerca de lo que sería Big Data, principalmente, que no lo que sería una inteligencia creativa, ¿no? La inteligencia creativa es capaz de, a partir de una serie de premisas, llegar a conclusiones, pero desde las conclusiones inventar preguntas nuevas que generen premisas. Eso es la inteligencia, ¿no? Para mí. Entonces, yo creo que todavía no está preparado la inteligencia artificial para eso, ¿no? De hecho, miraba en Forbes, lo he apuntado aquí en la libretita, que hoy por hoy la inteligencia artificial, ¿qué es capaz de hacer, no? Y hablaba de esto, de un 80% de automatización de la carga de trabajo físico, un 70% de procesamiento de datos y un 64% de recopilación, ¿vale? Bueno, ni tan mal, oye, no está nada mal, ¿vale? Estaríamos ahí, ya te digo, muy cerca de lo que hace unos 8, 9, 10 años empezó a ponerse tremendamente de moda, que era Big Data aplicada a todo. Big Data y Big Data y Big Data, ¿no? Yo creo que estamos ahí, que somos capaces cada vez más de jugar con más variables, de interpretar un poco esos datos para que nos sirvan para hacer esas preguntas de las que hablamos, ¿no? Y tomar decisiones, que es el gran problema moderno. ¿Qué hacemos con tanta información, no? Tiempo atrás, cuando había en la televisión la 1 y la 2, pues lo teníamos muy fácil. O ponías la 1 o ponías la 2. Cuando tienes 200 programas en televisión donde escoger, empieza el problema. Y viene esta especie de angustia de la decisión. En logística pasa algo parecido, o con la gestión de datos en general. Muy bien, ahora tengo no sé cuántos gigas, megas, todas las cantidades que quieras de información. Pero vale, ¿cómo ajusto esa información a lo que la realidad me exige? O sea, la pregunta es, valga la redundancia, ¿qué me está preguntando realmente a la realidad? Y todos estos datos responde a eso. Ahí estaríamos en el tema de inteligencia artificial, ¿vale? ¿Cómo arreglar este problema? Primero hay que ver para mí, o sea, ser críticos con esa inteligencia artificial, ver qué es capaz de darnos y qué no. No pedir peras al olmo, por decirlo así de manera coloquial, ¿no? No crear una mitología, no fantasear excesivamente pensando que estos problemas que tiene la cadena de suministro, la inteligencia artificial los va a resolver por sí sola. Hay que estar allí, hay que acercarse a la realidad, hay que negociar con la realidad. La inteligencia artificial no negocia con la realidad, sencillamente la plasma, la desarrolla y nos entrega una propuesta. Pero, ¿qué hacer con todo eso? Para mí, saber el punto en el que la inteligencia artificial nos puede ayudar y saber el punto en el que la intervención de lo humano, de la inteligencia real, la inteligencia creativa, tiene que empezar a dar siguientes pasos a los que le seguirá la inteligencia artificial, eso hoy por hoy todavía no lo podemos evitar. Por tanto, yo sigo apostando por una formación tremenda en logística y en supply chain, en cadena de aprovisionamiento, para que los conjuntos se vean de manera coral entre todos, ¿no? Muy bien. Y oyéndote, yo creo que me surge lo siguiente, que sería como hablar de mitos y realidades de la inteligencia artificial, Sí. porque a veces uno se queda con la sensación de que el día que le pusieron el nombre de inteligencia delante, le jugaron una mala pasada porque nos hace quizá esperar cosas que no tienen nada que ver. Yo oyéndote me he quedado con mitos. No va a decidir por nosotros. No tiene esa capacidad creativa. Eso es un mito, eso no va a ocurrir. Los mitos no nos va a sustituir. Realidades nos puede ayudar. Realidades puede, ¿no?, automatizar procesos donde a lo mejor el valor añadido no es muy alto y sí que su capacidad podría hacerlo. O sea, ¿dónde ves tú los mitos? ¿Dónde ves tú las realidades en el ámbito de la logística? ¿Qué cosas te sugiere? Antes de continuar, queremos dedicar un momento a conectar con vosotros, nuestros oyentes. ¿Tú también estás impulsando la innovación en logística? Si estás interesado en participar como invitado en nuestro podcast, nos encantaría conocerte y compartir tus experiencias. Ponte en contacto con nosotros a través de LinkedIn, OnTrack AI Tech, o envíanos un correo electrónico a marketing@ontrack.com. Te esperamos. A ver,
si miramos el origen de la palabra, basta irse al origen, de inteligencia, el inteligire clásico, ¿no? Que es al final discernir en la realidad una serie de verdades, sencillamente, ¿no? Entonces, en el caso de esa inteligencia artificial, es difícil. Le tenemos que facilitar las cosas. Le tenemos que, sobre todo, poner encima información, pero ya prejuzgada, lo que es problemático y lo que no lo es. A la inteligencia artificial, que un camión esté esperando 4 horas para descargar un pallet, no le es un problema, es un dato, sencillamente. Que un camión, digamos, estadísticamente vaya a hacer, como marca durante muchos años el Observatorio de Transporte, un 15% de kilómetros en vacío, no es un problema. Ahora, le podemos preguntar a la naturaleza también. Naturaleza, ¿tú qué opinas de que hagamos un 15% de kilómetros en vacío, de que los espacios de los camiones que llevan cargas parciales cubran aproximadamente un 80 y poco por ciento? O sea, ¿qué opinas de que el ser humano tenga casi de natural una ineficiencia de un 20% casi de serie? Hostia puta, es una pregunta gorda, es de las gordas, ¿eh? Entonces, claro, ahí es donde yo veo que la inteligencia aquí no nos va a dar la respuesta. Pues mira, para que no seáis un 20% de ineficientes, lo que deberíais hacer es, y todo un manual de instrucciones, ¿no? A veces tengo la sensación de que le pedimos eso a la inteligencia artificial, de que le estamos pidiendo que sea inteligente social, inteligente creativa, inteligente emocional, inteligente de todos los tipos de inteligencia habidos y por haber, ¿vale? Y no, me ha gustado la manera en que lo has presentado. Creo que le hemos hecho un flaco favor cambiándolo de Big Data por lo de inteligencia algo más. Sencillamente porque metes en un chatbot como ChatGPT, sobre todo los estudiantes de estos de última hora que dicen, ostras, el trabajo de Kant, ¿vale? Ya está, ChatGPT. ¿Quién fue Immanuel Kant? Boom, ¿vale? ¿Qué escribió en 1781 en la crítica a la razón pura? Boom, vale, muy bien, de acuerdo. Pero vale, ¿cuál es tu aplicación de Kant para tu vida de hoy? ¿Qué harías con eso, no? Poner un ejemplo salvaje, ¿eh? Luego podemos ir a Nietzsche, podemos ir a Sartre, podemos ir a todos los que queramos, ¿no? O sencillamente a Darwin, ¿no? Por no quedarse ahí. O sencillamente preguntarle a los grandes matemáticos como, no sé, Gödel, Cantor, si realmente alguna vez se han creído que las matemáticas en una fórmula pequeñita resolvían el misterio del universo, ¿no? O el misterio del ser humano. No, para nada. Para nada. Entonces, eso forma parte de esa mítica, ¿no? La matemática, la ciencia ha caído a veces también en esa mítica por exceso de expectativa del porvenir, ¿no? El porvenir en sí es un gran mito, ¿no? Si miramos atrás, ¿cuántos de los grandes problemas de la logística de este país hemos resuelto en los últimos 20 años? Una, la gestión de datos. Basta. El resto, mitología. Oye, creo que has formulado de manera precisa, diría yo, de dónde nos viene el mito. Y ahora para aterrizar dónde tú ves las realidades y las próximas. Si tuvieras que pensar en Molinero y decir, oye, realidades donde yo creo que este tipo de tecnología sí que me puede dar un valor. ¿En qué tipo de procesos? ¿En qué tipo de sitios? ¿Dónde yo la veo? ¿Dónde yo la pondría? Si tuviera la, digamos, oportunidad de ponerla a medio o largo plazo. Pues mira, yo tiraría mano de unas entidades que han habido muchas, y las hay, que son las asociaciones. Asociaciones de cargadores con transportistas, asociaciones de transportistas frigoríficos, asociaciones de transitarios, asociaciones las hay a patadas. De cuando en cuando se hacen reuniones también en la cual, pues bueno, pues cada uno presenta sus inquietudes, vamos a decirlo así, ¿no? Pero lo que echo de menos sería poner esos problemas con toda la humildad del mundo y con ganas de ser resolutivos encima de una mesa común, ¿vale? Una mesa común en la que se planteara si mis problemas, al final, resulta que se parecen mucho a los tuyos, y a los de al lado, y a los del otro lado.
y cómo se conjuga realmente una lucha que es común entre cargadores y transportistas, que es la lucha por la sostenibilidad, ¿no? Porque la sostenibilidad depende de una cosa principal, que es la eficiencia. Y de la eficiencia nacen unas mejoras en las cuentas de explotación. Si es que al final lo tenemos todo a huevo, está todo ahí. Entonces, ¿por qué esa necesidad siempre de ese divide et vince, ¿no? El divide y vencerás permanente, ¿no? Somos un poco casi ese sector de la sospecha permanente del de al lado, ¿no? No que el de al lado no sé qué, el de al lado no sé cuántos, no que va a ser competencia, no que tal, que me va a quitar el cliente, que el otro, que tal. Pero mesas de trabajo potentes diciendo, oye, nos tomamos en serio un plan de reducción de kilómetros en vacío, nos juntamos con nuestros primos hermanos de Portugal y al menos a nivel peninsular, ya que es más o menos una estructura cuadricular, intentamos hacer diagonales de eficiencia, por ejemplo. Trabajamos más en lo que es, por ejemplo, las redes de suministro eléctrico. Aumentamos el potencial de las tecnológicas para que puedan invertir más y puedan tener una autonomía mucho más grande en nuestros camiones, y miramos cómo invertir para que se reduzcan los tiempos de carga, por ejemplo, de los camiones eléctricos. Todo ese trabajo echo de menos. Y echo de menos a un gobierno, y aquí no me voy a meter en política, me da igual el signo, un gobierno que apadrine, que siente, que sea, incluso a veces, palabra fea, hoy que estamos en la época de lo ultraliberal y demás, pero que sea interventor, que apadrine esos encuentros en cierto modo, ¿no? Y que los congresos de transporte no sean solo para explicar la cantidad de camiones que tienes y los grandísimos clientes que te acompañan en ese momento, ¿no? Sean para sentar juntos y decir, vamos ahora con todos estos datos que tenemos, vamos a ponerlos encima de la mesa y vamos a hacer una pregunta inteligente entre todos. No pido más, pero vamos a bajar al nivel de ¿por qué empezamos? ¿Cómo hacemos pequeño ese problema, ¿no? ¿Cuál es la pregunta principal? La pregunta principal para mí es ¿cómo perdemos menos tiempo y estamos menos tiempo en carretera y acortamos las distancias de ineficiencia? Tiempo y distancia es lo que vendemos en logística, no tenemos nada más, ¿eh? Oye, pues Jordi, me parece que ha quedado clarísima la exposición y me gustaría, ¿no?, concluir con un pequeño resumen de esta charla que vamos a continuar después tú y yo, por supuesto, donde me ha encantado y me llevo para mí el que la filosofía te ha servido para coger un problema grande y hacerlo pequeño, y eso tiene un valor, por supuesto, muy grande en la vida y en particular en la logística, porque es un problema muy grande el de la logística, con muchas variables y muy fragmentado. Me quedo también con tu reflexión sobre mitos, realidades de la inteligencia artificial, que le estamos a lo mejor esperando, pidiendo cosas que no hace, no decide por nosotros, no va a plantear las preguntas, lo que vais a ayudar en el manejo de los datos, lo que vas a ayudar como una herramienta que pueda automatizar procesos y me parece que es una visión muy, muy, muy importante para el sector la que has dado de utilizar la inteligencia artificial como una herramienta en la que si conseguimos colaborar, si conseguimos sentarnos juntos para hacer las preguntas adecuadas a los problemas adecuados, con la cantidad de datos que tenemos, podríamos llegar a soluciones que de verdad aceleraran esa, ¿no? Como decías tú antes, que en los últimos 20 años hemos solucionado un problema. Si colaboramos y utilizamos la inteligencia artificial, esa tecnología, a lo mejor podemos solucionar varios en los siguientes. Sería con lo que me quedaría. Muchísimas gracias, Jordi. Ha sido de verdad muy, muy interesante. Yo espero no haberos aburrido con demasiadas salidas y demasiada metáfora y demasiado dato, pero bueno, al final quedaos con esto, quedaos con lo sencillo. Colaborar, vamos a hacer pequeño el mundo de los problemas y grande el mundo de las soluciones, ¿no? Gracias por acompañarnos hoy. Si quieres saber más sobre tendencias y soluciones innovadoras en el sector del transporte de mercancías, no olvides suscribirte a nuestro podcast. Nos vemos en el próximo episodio.